Saludos, amados hermanos, bendiciones para todos. Hoy vamos a estudiar el tema acerca del diezmo. Como introducción, vamos a coger el libro, vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Voy a ponérselo en la pantalla para que todos puedan leer. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Bien. Leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Amén. Dice: ¿debe el hombre defraudar a Elohim? Sin embargo, ustedes me están defraudando y preguntan: ¿en qué te estamos defraudando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes están sufriendo bajo una maldición, sin embargo siguen defraudándome, la nación entera. Traigan el diezmo completo al almacén y que haya alimento en mi casa, y pruébenme así, dijo Yahweh de los ejércitos. Ciertamente les abriré las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sobre ustedes. Amén. ¿Por qué comenzamos con este texto de introducción? Porque este texto es el que mayormente leen en las congregaciones que exigen el diezmo, pero no le dicen a los creyentes qué es el diezmo en realidad, sino que se lo tuercen de una manera tal que las personas saben, diezman y diezman es por pensar como para no ser maldecido, porque ellos le leen esto, dicen: ah, no, si no diezmo estoy maldecido, porque ellos estaban maldecidos en ese entonces, bajo maldición, y que Yahweh abrirá el cielo, la compuerta de los cielos, si nosotros diezmamos. Pero la pregunta es: ¿estamos nosotros ahora en la situación que estaban ellos? Eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a explicar 8 preguntas que todos los creyentes se la hacen, mayormente. Primero es: ¿para quién era el diezmo? Para eso nos vamos a leer en Números, capítulo 18, versículo 21. Números, capítulo 18, versículo 21. ¿Para quién era el diezmo? Aquí está hablando Yahweh. Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como su parte en pago por los servicios que realizan. El servicio de la carpa de reunión. Aquí vemos como a los levitas Yahweh le dio el diezmo por su paga, por su paga por los servicios que ellos realizaban en el servicio de reunión. ¿Por qué Yahweh le dio el diezmo? Ya lo dijo: por el pago de los servicios de ellos. ¿Por qué? Porque los levitas no tenían heredad, no tenían posesiones, no tenían tierra, no tenían nada. A ellos no les fue repartida heredad. Entonces, por eso los levitas, Yahweh les dio ese diezmo para que ellos se mantuvieran de ese diezmo. Entonces, ahora vamos a ver la segunda pregunta: ¿dónde y cómo se había de diezmar y qué era lo que se diezmaba?
dónde y cómo se había de diezmar y qué era lo que se diezmaba. Porque Yahweh, cuando introdujo esto del diezmo, primero se lo asignó a los levitas, pero él también dice dónde y cómo se ha de diezmar, que nada más no es dar un mandamiento y no explicar cómo, no, por eso se llama a los 5 números, a los 5 primeros libros de la Biblia Torá, que significa instrucción. Él da el mandamiento, pero también da la instrucción de cómo llevar a cabo ese mandamiento. Entonces, para eso nos vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 29. Aquí está. Dice, debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra que se trae del campo. Debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y rebaños en presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar donde él escoja establecer su nombre, para que aprendas a reverenciar a Yahweh tu Elohim siempre. Si la distancia es muy larga para ti y no puedes transportarlos, porque el lugar que Yahweh tu Elohim ha escogido para establecer su nombre te queda lejos, y porque Yahweh tu Elohim te ha bendecido, puedes convertirlo en dinero. Envuelves el dinero y llévalo al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido, y en todo lo que desees, ganado, ovejas, vinos u otra bebida embriagante, cualquier cosa que desees, y debes festejar allá en presencia de Yahweh tu Elohim y regocijarte con tu familia. Aquí vemos el diezmo que es de cada año, porque hay un diezmo que es cada 3 años y un diezmo que es cada año. El diezmo que es cada año, a final del año, como dice aquí, debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra que se trae del campo. Aquí vemos la primera contradicción. Nuestros hermanos en la cristiandad cobran el diezmo semanal y cobran dinero, mientras que aquí habla de siembra, de producto de la tierra, que se trae cada año. Lo segundo es que ese diezmo que se trae cada año, si la distancia está muy lejos, como dice Yahweh aquí en el versículo 24, si la distancia está muy lejos para ti y no puedes transportarlo, porque el lugar de Yahweh tu Elohim ha escogido para establecer su nombre te queda lejos, y porque Yahweh tu Elohim te ha bendito, puedes convertir en dinero, envuélvelo y llévalo al lugar, y gasta el dinero en todo lo que desees, ganado, oveja o vinos, otra cosa. Entonces aquí vemos a dónde era que se tenía que llevar el diezmo, al templo de Jerusalén, donde Yahweh escogió poner su nombre, el templo que construyó Salomón, que después lo destruyeron, y después entonces cuando volvieron de Babilonia volvieron y lo construyeron. El que estaba también en los tiempos de nuestro Mesías Yahoshua, que lo habían reparado. Ahí era que se llevaba los diezmos. Entonces Yahweh dice que si la distancia te queda lejos, tú podías convertir todo, el grano o los animales o lo que tú tuvieras,
tú lo podías convertir en dinero, lo podríamos convertir en dinero y luego entonces ir a la casa donde Yahweh escogió poner su nombre y gastarlo allí, comprar, como dice, como gastarlo en ganado o en bebida embriagante, o en ovejas o en vino o cualquier otra cosa que uno desee. ¿Para qué? Para festejar ahí en presencia de Yahweh, nuestro Elohim, y regocijarnos en familia, con nuestra familia, cosa que tampoco nuestros hermanos los cristianos tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque del diezmo solamente se beneficia el pastor y la organización. Usted no va a la iglesia cristiana a gastar su diezmo, a gozárselo con su familia, no. Usted va a dárselo al pastor para que el pastor después lo mande a su concilio. Entonces también esa es otra contradicción. Primero, no fue a los pastores que se les dio para como el derecho de cobrar diezmo, sino a los levitas. ¿Quién es Leví? Leví es una de las 12 tribus de Israel, hermanos de los judíos, hebreos. Segundo, no era el dinero que se diezmaba, era el producto de la tierra o del ganado o del vino. Tercero, el diezmo de cada año lo festejaba usted con su familia. No se lo daba a otro para que otro se lucrara. Entonces ahora vemos como Yahweh hace la advertencia, pero no descuides al levita, en el versículo 27. Pero no descuides al levita en tu comunidad, porque él no tiene porción hereditaria como tienes tú. Aquí vemos por qué es que Yahweh le da el diezmo a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no tienen porción hereditaria, no tienen dinero, no tienen tierra, como dije antes, no tienen ganado, no tienen nada. Los otros israelitas sí. Entonces, para ellos sobrevivir y llevar a cabo su ministerio, lo que se le encomendó, que fue llevar el servicio de la carpa, de reunión y todo eso que tiene que ver con los utensilios del templo y todas esas cosas, lo hacían los levitas. Entonces ellos debían tener una manutención, pero no tenían heredad como los líderes religiosos de hoy en día, que tienen mansiones, apostillas de ese diezmo del pueblo, de su congregación, mansiones, aviones, carros lujosos, trajes lujosos, todo lujoso, templo esplendoroso y todas las cosas, a costilla del diezmo de la persona. Entonces, aquí vemos el diezmo de cada 3 años. Dice, cada tercer año debes sacar todo el diezmo de tu producto de ese año, pero déjalo dentro de tus asentamientos. Aquí vemos la instrucción. Primero hablamos del diezmo cada año y ahora hay otro diezmo que es cada 3 años, que se deja en nuestros asentamientos. Nosotros, como ejemplo, aquí ganadero o cosas así en ese tiempo, recopilaba todo, su diezmo y lo dejaba ahí en su asentamiento, en su granero o en el lugar que le pareciera. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Aquí está en el versículo 29. Entonces el levita, que no tiene porción hereditaria como tienes tú, y el extranjero, el huérfano y la viuda en tus asentamientos, vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas las empresas que inicies. Aquí vemos para qué era el diezmo de tercer año. Primero, el diezmo cada año uno lo disfrutaba con su familia, ocupándose también del levita en la casa de Yahweh. Y el diezmo de tercer año no había que llevarlo a la casa de Yahweh, sino que se dejaba todo ese producto, los animales o el grano o el vino que uno apartara como diezmo, se dejaba en el asentamiento de uno, donde uno vivía, no importa dónde fuera. Entonces ahí el levita iba y comía hasta saciarse, el extranjero también, y la viuda también, y el huérfano también. Entonces Yahweh por eso bendecía al pueblo,
cosa que hoy en día tampoco hacen. De los diezmos no se beneficia a nadie más que el pastor y la organización, como ya he dicho antes. Entonces, la tercera pregunta es, el diezmo del diezmo. Este es el punto. Porque también tenemos que entender que hay un diezmo de diezmo. ¿Dónde vemos eso? En Nehemías capítulo 10. Nehemías. Nehemías capítulo 10. Versículo 37 al 38. El diezmo del diezmo. Dice Nehemías, llevaremos a los almacenes de la casa de nuestro Elohim las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas de grano y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. ¿Para quién era también? Que queda claro, para los levitas. Los levitas que colectan, ¿quién colectaba el diezmo? Los levitas en ese entonces. El diezmo en todas las ciudades sujetas al servicio real. Un sacerdote arónico debe estar con los levitas, cuando estos colecten el diezmo, y los levitas deben llevar la décima parte del diezmo. Aquí está el diezmo del diezmo. Como un ejemplo, nosotros vivíamos allá en ese entonces, podíamos diezmar, íbamos y diezmábamos a los levitas, como el producto de 16 años, como hablábamos. Entonces, el levita de ese diezmo sacaba una décima parte para el sacerdote, como de lo que le tocaba el levita, porque también vimos que también a los huérfanos, de ahí comían de ese diezmo, comían los huérfanos, las viudas, el extranjero y todo el necesitado. Entonces, de eso que le tocaba a los levitas, entonces ellos diezmaban una décima parte a los sacerdotes, a los que se encargaban de hacer los sacrificios y todo eso, que es el sacerdocio arónico. Entonces ahí está el diezmo del diezmo. Entonces seguimos. A esos almacenes deben llevarlos los israelitas y los levitas la ofrenda del grano, del vino nuevo y del aceite. Allí estarán también los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los postreros, los porteros y los canteros. No abandonaremos la casa de nuestro Elohim. Amén. Aquí vemos el diezmo del diezmo, como ya le dije antes, que eso también hoy en día no se aplica. ¿A quién usted ha visto uno de esos? Primeramente, no hay levita. Los pastores de hoy en día no son levitas. Segundo, tampoco son de sacerdocio de arónico, a lo que la tribu de Leví le daba el diezmo del diezmo. Entonces, amados hermanos, tercero, no hay templo en Jerusalén, que para usted llevar su diezmo, entonces tenía que llevarlo al templo de Jerusalén. Tampoco hay. Entonces, no hay una manera de cómo uno hacer el diezmo bíblicamente, el diezmo de la ley, porque es de la ley. Porque ellos como un ejemplo el sábado, para guardar el sábado, ya no estamos bajo la ley, pero para cobrar el diezmo, ahí sí, ahí estamos bajo la ley. Ahí existe la ley, ahí la ley no fue abolida para el diezmo. ¿Por qué? Porque con el diezmo es que ellos se están lucrando. Entonces, amados hermanos, no se dejen meter ese cuento de que cuando ellos le leen Malaquías capítulo 3, malditos, porque me han robado, no traigan los diezmos, el alfolí, que haya alimento. No se deje llevar de eso. Esos son textos sacados de su contexto. Entonces, seguimos, amados hermanos.
La pregunta número 4. ¿De qué se mantenían los sacerdotes de sacerdocio arónico? ¿De qué se mantenían los sacerdotes de sacerdocio arónico? ¿Por qué decimos esto? Porque muchos pastores cogen el pretexto de cómo ellos se tienen que mantener, ya ellos cogen el diezmo, cobran el diezmo porque ellos tienen que mantenerse, porque los sacerdotes, porque ellos son como sacerdotes, que esto y que lo otro, ellos son como levitas. Entonces, a ver, ¿de qué se mantenía el sacerdocio arónico? Vemos que la tribu de Leví le llevaba el diezmo del diezmo a ellos. Ahora vamos a ver qué más era que le tocaba a los sacerdotes, de que ellos se mantenían. No es que ellos eran ricos. Vamos a ver entonces ahora. En Números capítulo 18, versículos 19 y 20. 19 y 20. Aquí está. Miren de qué se mantenía lo del sacerdocio arónico. Todas las contribuciones sagradas que los israelitas aparten para Yahweh, te las doy a ti, a tus hijos y a las hijas que estén contigo, como un derecho perpetuo. Será una alianza de sal eterna delante de Yahweh, para ti y para tu linaje también. Y Yahweh le dijo a Aarón, tú sin embargo no tendrás parte territorial entre ellos, ni porción alguna en su medio. Yo soy tu porción y tu parte entre los israelitas. Aquí vemos que los sacerdotes, Yahweh le dio ¿qué? Las contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Las ofrendas, lo que hoy conocemos como las ofrendas. De eso era que se mantenían los sacerdotes, de las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba al templo, como un ejemplo cuando ofrecían los sacrificios de animales, cuando daban ofrendas de bienestar, un reguero de ofrendas que hay. En eso, de esas ofrendas era que ellos se sostenían. Aquí vemos por qué Yahweh le da esas ofrendas a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen parte territorial entre el pueblo. Entonces aquí vemos de nuevo que los sacerdotes y los levitas no tenían ni casa propia, no tenían parte territorial, sino que la porción de ellos era Yahweh. Todo lo de ellos tenían que ver con las ofrendas. Eso era la porción de ellos, Yahweh. Ellos no tenían ni campo, ni tierra, nada. Solamente se encargaban del servicio. Lo contrario a lo que hay hoy en día. Hoy en día, como ya dije antes también, los pastores se han lucrado grandemente, tienen de todo, hasta tienen más que los que trabajan en la congregación. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir dejando de engañar. No nos dejemos engañar por eso, amados hermanos, por eso que se visten de ovejas y por dentro son lobos. Entonces seguimos. La pregunta número 5. ¿Cuándo se menciona por primera vez en la Biblia el diezmo? El diezmo se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 20. Esto es Abraham. Dice, y bendito sea Elohim, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio una décima parte de todo. Esta es un diálogo entre Abraham y Melquisedec. Cuando no había una ley para que le hiciera uno diezmo. Cuando Abraham, porque Moisés todavía no había existido. Pero Abraham le dio un diezmo voluntario a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Un rey justo, era un sacerdote de Elohim en ese entonces. Entonces Abraham voluntariamente le da el diezmo a Melquisedec de todo el botín que Abraham obtuvo cuando fue a rescatar a su sobrino Lot. Entonces, muchos también usan esto
de pretexto, que no, que el diezmo abrahámico, pero nosotros ninguno hemos ido a guerra a rescatar a los sobrinos, ni a ninguno nos han dado botines de guerra. Entonces, ¿en qué parte se puede aplicar ese diezmo abrahámico? Como dicen, como un diezmo voluntario, que si usted quiere dar el diezmo, usted lo da, pero si usted no quiere darlo, no lo da, no hay problema. Porque también, como vimos, el diezmo es el producto de la tierra. Entonces, se supone que si usted no tiene tierra, ¿qué producto usted va a diezmar? Si usted no tiene animales, ¿qué animal usted va a diezmar? Entonces, no tiene que diezmar. Eso eran los que tenían tierra y animales, los que tenían finca y muchas posesiones, los que diezmaban. Entonces, la segunda vez que se menciona es con Jacob en Génesis capítulo 28. Capítulo 28, versículo 22, que Jacob le hace una promesa a Yahweh. Dice, y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y todo lo que me des separaré una décima parte, un diezmo para ti. Aquí vemos, si leemos anterior, aquí vemos lo que Jacob, ¿por qué Jacob le dijo eso? Dijo, Jacob entonces hizo un voto diciendo, si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim. Y de todo lo que me dé, separaré un diezmo para ti. Aquí vemos como Jacob hace un voto que si Yahweh lo salva, desde entonces era su hermano que lo estaba persiguiendo, que si Yahweh le permitía volver a salvo, que él iba a dar a Yahweh una décima parte de todo lo que tuviera, y que Yahweh sería su Elohim. Él le dice en ese voto que está haciendo. Pero en ningún lado encontramos cuando Jacob diezmó. Él volvió y no encontramos cuando él diezmó, eso no se menciona. Ahora, ¿en qué sentido podemos decir que Jacob diezmó? En que Israel, que es su descendencia, después sabemos que le cambiaron el nombre a Israel, a Jacob. Entonces, la descendencia de Israel, ahí Yahweh implantó el mandamiento de diezmar. Entonces, a su descendencia sí Yahweh le cobró el diezmo, su descendencia sí diezmó todo lo que Yahweh de todo lo que Yahweh le daba. Entonces, aquí vemos los dos diezmos. Un diezmo que es impuesto por la ley, que se le da al levita, que solamente tiene derecho de colectarlo el levita, y lamentablemente para eso que cobran diezmo, esos no son levitas, no tienen derecho a colectarlo, a exigirlo. Y otro diezmo que es voluntario, que es si usted quiere darlo. Ahí nadie le puede decir que usted está maldecido si no diezma o lo que sea, no. Yahweh usted no lo va a maldecir, ¿por qué? Porque usted no tiene cómo cumplir ese mandamiento. No hay cómo, porque para usted cumplir ese mandamiento, bíblicamente hablando, como ya le dije antes, tiene que haber templo, tiene que haber sacerdocio levítico, y hoy no lo hay hoy en día, no hay templo ni sacerdocio levítico. Y segundo, nosotros no tenemos ganado, no tenemos tierra, porque no era el dinero que se diezmaba, era el producto de la tierra y de los animales. Entonces seguimos. La pregunta número 6. El diezmo en los tiempos del Mesías. Mateo capítulo 23. Aquí vemos como todavía en el tiempo del Mesías se seguía diezmando, pero ahora vamos a ver por qué. Mateo 23. Que dice, pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís
y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, de la ley, como muchos la conocen hoy en día, que son la justicia, la compasión y la fe. Perdón, la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Pero también hoy en día lo cogen los pastores para decir que sí, que se tiene que diezmar, porque Yahushua habló de diezmo y que hay que hacer aquella cosa sin dejar de diezmar. Pero lo que ellos no le dicen es que en el tiempo de Yahushua, o como ellos lo conocen, de Jesús, en el tiempo de Jesús, todavía estaba el templo y todavía estaba el sacerdocio levítico y el sacerdocio arónico. Entonces, en el tiempo del Mesías, sí había como diezmar, pero después del Mesías, como en los años 70 de la era común, fue destruido. Los romanos destruyeron el templo en Jerusalén. Ya no había sacerdocio levítico. Ya no había cómo colectar ese diezmo. Ya hoy en día, por eso hoy en día no es posible diezmar bíblicamente o exigir bíblicamente el diezmo ni colectarlo. No es posible. Entonces, hermano, ¿quién es que está pecando? ¿El que no diezma o el que cobra el diezmo? El que está pecando aquí es el que cobra el diezmo, porque está exigiendo algo que a él no le toca exigir. Está exigiendo algo que a él no le pertenece. Entonces, si usted no puede diezmar por cualquier X razón, no se sienta mal. Usted no está pecando, porque usted no tiene cómo cumplir ese mandamiento de diezmar, como ya lo dijimos antes. A usted no se le puede exigir eso hoy en día. Entonces, la pregunta número 7. ¿Qué recogían los apóstoles? ¿Diezmos o ofrenda? Aquí vamos a ver con qué los apóstoles también se sostenían, con el diezmo o las ofrendas. Para los que cogen de pretexto que sin el diezmo, de que la obra se cae, no hay como tener el templo, no hay como hacer los servicios, no hay como eso, después no va a haber fondo. No podemos coger eso de pretexto, porque con ¿qué era lo que recogían los apóstoles? Ahora vamos a ver, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. Capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, en cuanto a la ofrenda para los consagrados. ¿Para quién eran las ofrendas? Para los consagrados en general. No era solamente para los apóstoles. Hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las comunidades de la Galacia. De Galacia. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo ordena que recoger ofrendas para los consagrados, para los hermanos en la fe, para mantener la obra. Ordena recoger ofrendas, no diezmo. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando según esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que hacer colectas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por carta para llevar su donativo a Jerusalén. Y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Amén. Aquí vemos como Pablo coleta ¿qué? ¿Diezmo? No. Pablo coleta ofrenda para los consagrados. Como lo que cada uno guarde. Él no pone cantidad, él no pone exigencia, no. Es lo que usted quiera guardar, lo que usted quiera apartar de lo que usted ha conseguido, sea arroz, sea pollo, sea carne de vaca, sea carne de chivo, sea un vino, sea un jugo, sea una botella de agua.
lo que sea que usted quiera guardar. Aquí no se está hablando de dinero. Entonces, llévele hoy un saco de arroz al pastor a ver si se lo va a coger. O llévele un saco de yuca o de plátano al pastor como ofrenda o llévele el diezmo de su conuco. Cuando el que tiene un conuco, una tierra sembrar, llévele el diezmo del producto, a ver si el pastor se lo va a coger. Porque ellos dicen que no, que antes era el producto de la tierra que se diezmaba, pero hoy no se diezma el producto, hoy se diezma el dinero. Entonces, amados hermanos, está claro que eso del diezmo es una estafa. Lamentablemente, amados hermanos, están estafando a los creyentes. Por eso mucha gente hoy en día no quiere creer en la palabra, pero no es la palabra que está mal. Los que están mal son los religiosos. Yahweh le dice a usted todo lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Si las cosas no se pueden hacer como Yahweh la introdujo, entonces no hay que hacerla, porque no se pueden hacer así. Hay que respetar los detalles, las condiciones que Yahweh pone. Entonces seguimos. El testimonio de los primeros creyentes que está en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 36. Dice, la comunidad de los que habían creído, tenían un mismo pensamiento y un mismo sentimiento. Bueno, la primera comunidad del Mesías tenía un mismo pensamiento y un mismo sentimiento. Porque hoy en día no tenemos un mismo pensamiento y un mismo sentimiento, porque cada cual hace las cosas a su conveniencia. Cada cual hace lo que le parece. Cada cual busca cómo beneficiarse de la palabra. Dice esto y uno dice, no, dice aquello. Y otro dice, no, dice asá. Otro dice, no, dice así. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra. Esta cosa clara no hay que interpretarla, ya están interpretadas, solamente hay que obedecerla. Entonces, seguimos. Ninguno decía que era de su propiedad ninguna de las cosas que tenían, sino que todo lo que poseían, que todo lo poseían en común. Aquí vemos cómo los primeros creyentes tenían todas las cosas en común. Si uno tenía mucha tierra, esa tierra era de todos los creyentes, de todos los hermanos, la compartía. Entonces, seguimos, versículo 33. Con gran poder, los enviados, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del maestro Yahushua, y todos ellos gozaban de gran simpatía, porque no había ningún necesitado entre ellos. Esto se debía a que todos los que poseían campos y casas los vendían y traían el producto de las ventas y los ponían a disposición de los enviados, de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según su necesidad. Así Joseph, un levita y natural de Chipre, a quien los enviados apellidaron Barnabá, que significa hijo de consuelo. Tenía un campo y lo vendió. Luego trajo el dinero y lo puso a disposición de los enviados. Amén. Aquí vemos cómo era que se movían los primeros discípulos. Tú tenías un campo. Si usted disponía eso en su corazón, usted iba y lo vendía, ponía el dinero en la mano de los apóstoles. ¿Los apóstoles se quedaban con ellos? No, los apóstoles lo repartían entre todos los hermanos, según la necesidad de cada quien. Y era tan maravilloso eso, y era tan bueno eso, que dice que no había necesitado.
porque tenían todo en común. En el versículo 34, dice que no había necesitado entre ellos. Eso se debía a que todo lo que poseían, campos y casas, vendían y traían el producto de las ventas. Entonces, como un ejemplo, ¿cómo uno aplica eso hoy en día? Ahí vemos que tampoco ellos cobraban, ellos no le obligaban a ellos a vender la tierra, ellos no le obligaban a ellos a vender sus posesiones, no, sino que si usted quería, usted la vendía y la daba a ella para que lo repartiera. Pero hoy se puede aplicar a eso. No, no se puede aplicar tampoco, porque como uno sabe que el pastor la va a distribuir a cada quien conforme a la necesidad. No lo va a distribuir nada, lo va a mandar para el concilio, vuelvo y lo repito. El pastor se va a adueñar de eso, no le va a dar nada a nadie, porque ahora vemos que los concilios crecen en su riqueza y entre sus servidores, entre sus seguidores, hay muchísima gente necesitada. Entonces, hoy en día no se puede hacer eso tampoco. Uno no puede confiar en ningún pastor para hacer eso, ni ninguna persona. Porque si usted vendió su casa esperando que le van a dar a los hermanos, a cada quien de manera igual, para que no haya necesitado, mire, hermano, se equivocó, gran error. Porque todo lo que cae a manos de los religiosos hoy en día no sale de ellos. Y si sale a alguna cosita, lo murmuran por los cuatro vientos para que la gente diga que crean que ellos son dadivosos, que ellos son generosos y sigan dándole a la gente, porque eso es lo que ellos buscan, quedar bien ante los ojos de la gente para que la gente siga confiando en ellos ciegamente. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos engañar, dé conforme a su corazón. Si usted quiere dar un diezmo, usted lo da. Si usted quiere dar un 2%, usted lo da. Usted da lo que usted pueda dar, no lo que otro quiera que usted dé. No se deje engañar, la fe no se vende, amado hermano, esto es gratis. Hagamos las cosas por amor. Ahora, otra cosa que le quiero decir, que el diezmo hoy en día no sea obligatorio, no se puede exigir. No significa que uno va a estar de tacaño sabiendo que donde uno se reúne hay gente que necesitan y uno de tacaño no lo ayuda, no da contribuciones para esas personas. Si se usan de manera correcta, porque si no se usan de manera correcta, las contribuciones que usted da en esa congregación, sálgase de ahí y usted mismo agarre su dinero, el que usted ha apartado para Yahweh, y de eso lo ha necesitado, que así usted está haciendo bien. Pero si usted sabe que usted está yendo a una congregación donde esa gente se están lucrando con usted y con los hermanos que van ahí, y usted sigue dándole, ciegamente, diciendo como dicen hoy en día, no, yo cumplo con dar. Ya si el líder de nosotros no hizo su cosa, de eso sabe él, pero yo cumplo con dar. Si usted le da a un ladrón para que siga robando, usted también igual de pecador que el ladrón. Usted no debe, él no debe apoyar a alguien que se está lucrando de algo, que está robando claramente las ofrendas de Yahweh. No lo debe apoyar porque usted entonces es cómplice con el acto del otro. Que Yahweh le bendiga, amados hermanos. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Que Yahweh nos llene de bendiciones, nos llene de sabiduría. Y que Yahweh cada día nos aumente nuestro amor hacia el prójimo para ayudar a todo aquel que esté necesitado, como a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los pobres. Para nosotros ayudar a los hermanos también. Porque las cosas de Yahweh no son para beneficio solamente de unos pocos, no, son para beneficio de todos. Para que en su pueblo, si hay uno necesitado que necesita una medicina, la congregación saque para esa medicina. Si hay uno necesitado que no está trabajando, que la congregación le dé alimento a ese hasta que consiga trabajo, si no tiene dinero. Si hay una viuda que se le murió su esposo, que la congregación se haga cargo de esa viuda, mientras esa viuda pueda valerse por sí misma. Pero hoy en día se muere el esposo, se muere el papá, se muere el hijo de la mujer, y para el colmo, ya la mujer despedazada
por dentro, en sus sentimientos. Ya la mujer devastada, con su vida hecha vuelta a un lío, vienen los religiosos a hacerle hora santa y esto, para que la mujer tenga que gastar su dinero también. El poquito sustento que tiene, los religiosos, en vez de ayudarla, vienen y se lo hacen gastar. Entonces, amados hermanos, ¿eso está bien? No, eso no está bien. Porque debemos ayudar, debemos aportar, debemos aliviar la carga de nuestros hermanos, no ponerle más cargas. Entonces, que Yahweh le bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.